El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla presenta el libro Bienestar y Crueldad Animales, diagnóstico y propuestas para su atención integral. Esta obra tiene el interés de explicar desde diferentes ciencias por qué los seres humanos discriminan, explotan y violentan a otros seres vivos. Desde esta perspectiva, realizar un estudio integral al exponer diagnósticos, resultados y propuestas de prevención, denuncia, atención y sanciones eficaces que permitirán asegurar condiciones dignas de bienestar a los animales, dando cumplimiento a los compromisos que México y en particular el Estado de Puebla han suscrito al respecto. Les invitamos a descargar el libro en la página del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEP. Hola, mi nombre es Daniel Anaya, me encuentro en Ciencia Aplicada. El día de hoy tenemos dos grandes temas, por una parte química verde y por otra periodismo. Ya sé, parece que no tienen relación, pero en este programa específicamente queremos darnos cuenta de diferentes temas, de diferentes opiniones, de diferentes derroteros que en algún punto se encuentran, salvar al planeta y difundir información en torno a salvar el planeta. Por eso en Ciencia Aplicada te pedimos que te quedes en este programa. Comenzamos. Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué nuestros vecinos del norte tienen un sistema de unidades muy diferentes? Ya sabes, la temperatura en grados Fahrenheit, la altura de una persona en tantos pies, o por ejemplo el poderosísimo Challenger de Toretto, ¿por qué va a tantas millas por hora? Seguramente te hace un montón de ruido pensar que a estas alturas de la globalización no existe un sistema internacional de unidades. Pero espera, creo que sí que lo hay. Esto empezó a partir de París en 1875, cuando los primeros 17 países firmaron el Tratado Internacional de Sistema de Unidades. Este llegó a México en 30 de diciembre de 1890. A partir de entonces nosotros adoptamos este sistema de mediciones. Pero bueno, si quieres saber un poquito más acerca de cómo se mide y toda esta historia acerca de las unidades, quédate aquí conmigo en Puebla Científica, un programa dedicado a la divulgación de ciencia por parte de CONCITEP. Yo soy Germán Díaz. ¿Comenzamos? Remontemos nuestro viaje hasta los primeros tiempos de nuestra especie, aquellos en los que el lenguaje se limitaba apenas a algunos sonidos guturales y gruñidos. Así es, parece que cantar death metal era nuestra única capacidad de comunicación. Sin embargo, la capacidad de contar era una necesidad. Saber cuántos miembros de la tribu eran, por ejemplo. Esto conlleva el uso de un protosistema de medición que de entrada tenía que asignar unidades para calcular distancias y evitar que el ir a conseguir comida se volviera una tarea de alto riesgo, ya que pese a lo que nos han hecho creer que vivíamos en cuevas, hoy sabemos que únicamente los neandertales, debido a la zona geográfica donde habitaban, que es al sur de Europa, tenían el lujo de usar una cueva como hogar, mientras que para la mayoría era de lo más normal dormir en árboles, así que el cálculo del tiempo y la distancia no eran un tema menor. El primer gran avance científico-cultural en la historia de las mediciones fue el utilizar nuestros dedos para contar. Así es como surge la famosa base 10, tan utilizada todavía en nuestros tiempos. Aunque para algunas culturas el andar descalzo les permitía también contar los dedos de los pies, por lo que surge en la base 20, por ejemplo con los mayas. Aunque, por ejemplo, para otras culturas también fue muy utilizado esconder este dedo pulgar dentro de la mano, dejando libres los 4 dedos que tienen 3 falanges. Así es como surge la base 12. Esto abrió el paso a un sistema de unidades anatómicas que fue muy popular en las culturas ancestrales. Por ejemplo, el palmo era la anchura que existe en los 4 dedos de la mano. O por ejemplo, la pulgada, tan utilizada hoy en día también, es la última falange del pulgar. Eso también podemos contar el codo. El codo era la distancia que existe desde el codo hasta la punta del dedo medio. O por ejemplo, la cuarta, que era la separación que existe entre nuestro dedo meñique y nuestro dedo pulgar cuando la mano está muy bien abierta. Pero como se pueden imaginar, todos estos problemas surgen derivados a partir de estos sistemas de unidades de medición. Vamos a verlos.
La respuesta es muy obvia. ¿Se imaginan dos culturas completamente diferentes intentando vender algo con este sistema de unidades? Por ejemplo, que alguien te dijera, te vendo una tela que mide 4 codos de largo, a 10 pesitos. Tú pensarás, uy, qué ofertón, pero por supuesto que aprovecharé. Pero al comprarla te das cuenta que los 4 codos de la persona que te vendió son poco menos de 3 codos tuyos, ya que el vendedor es de muy baja estatura. ¿Te mintió? Pues esto era el problema al que se enfrentaban comúnmente. Fue tal el descontrol que había en ponerse de acuerdo en cómo medir que existen historias interesantísimas como lo que ocurrió con la llegada de los españoles a Cuba, cuando ordenaron que los sistemas de medición debían homologarse a la medida de la longitud usada por ellos, y que en ese entonces era la vara. Y justo para evitar confusiones, mandaron a traer una vara oficial de España. Lo curioso fue que los cubanos, al presentar su informe de medidas, seguía estando mal, incluso después de tener la medida oficial. ¿Cómo pudo pasar esto? En realidad, la vara llegó desde España dentro de un elegante estuche, pero nadie nunca les dijo a los cubanos que había que sacar la vara para poder medir, lo cual provocó que al final se estipulara una medida muy diferente para la vara cubana y para la vara española. Es por casos como estos que con el furor de la Revolución Francesa se crea el sistema métrico decimal. Eso que sería el precursor de lo que hoy conocemos como el Sistema Internacional de Unidades, el cual actualmente cuenta con 7 unidades fundamentales para la física, las cuales son el metro para poder medir la longitud, el kilogramo para poder medir la masa, el segundo para el tiempo, el ampere para la intensidad eléctrica, el kelvin para la temperatura, la candela para la cantidad de intensidad lumínica y por último el mol para la cantidad de sustancia. Sin embargo, el propósito de este sueño de grandes personalidades de la ciencia como los esposos Lavoisier aún no ha sido cumplido, ya que lamentablemente el poder hegemónico se ha resistido a adoptar de manera oficial el sistema internacional, priorizando el uso del sistema que les fue dado como la colonia inglesa. Incluso los ingleses ya adoptaron estas medidas de manera oficial, es decir, ya también miden en metros como nosotros. Pero bueno, esperemos que pronto nuestros vecinos del norte terminen por adoptar también ese sistema tan útil para que solamente las conversiones de unidades queden únicamente como ejercicios para clase. Pues muchas gracias por echar el chismecito conmigo en esta semana y nos vemos hasta la siguiente. Chao. Se convoca a las y los integrantes de radios ciudadanas, comunitarias, indígenas, campesinas, estudiantiles y suburbanas, así como de programas radiofónicos de divulgación científica y o difusión cultural, a especialistas de medios de comunicación e información, investigadoras e investigadores, docentes y estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en el segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas, que se celebrarán los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2021. Organizan Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEP, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza. Se convoca a las y los integrantes de radios ciudadanas, comunitarias, indígenas, campesinas, estudiantiles y suburbanas, así como de programas radiofónicos de divulgación científica y o difusión cultural, a especialistas de medios de comunicación e información, investigadoras e investigadores, docentes y estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en el segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas, que se celebrarán los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2021. Organizan Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEP, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza.
Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada y el día de hoy tengo a una persona sumamente especial por esto que su trabajo me gusta mucho. Él es Mario Galeana y nos va a hablar de manatí. ¿Qué es manatí? No lo sé, mejor que él nos cuente. Hola Mario, ¿cómo te encuentras? Hola Daniel, bien, muchas gracias por la invitación. Pues sí, soy Mario Galeana, soy codirector de Manatí. Manatí es un periódico digital independiente, relativamente joven, de hecho el 19 de octubre vamos a cumplir 6 años, pero como medio, como tal, medio informativo, hace 3 años en realidad. Y bueno, abordamos sobre todo temas de género, de derechos humanos, de sociedad, de movimientos sociales. Yo creo que es un medio informativo muy fresco, dirigido sobre todo a personas muy jóvenes. Wow, está sumamente interesante porque regularmente cuando uno piensa en periodismo piensa en las grandes historias o en las grandes noticias y en los grandes medios de comunicación. Quiero preguntarte algo, ¿cómo surge Manatí? O sea, ¿qué pasa contigo, con las personas que trabajan contigo para decir, nos sentamos y fundamos un periódico? O sea, ¿qué es lo que pasa para que pues, les entre la espinita y quieran hacer esto? Un muy buen amigo mío, que es Carlos Galeana, que no es mi hermano, es solamente mi amigo. Órale, qué buena onda. Inició Manatí hace 6 años como una plataforma de opinión, sobre todo dirigido a personas universitarias escribiendo y personas universitarias leyendo a otras personas universitarias. Y hace 3 años que toma este cariz informativo porque nos dimos cuenta de que las historias que nosotros queríamos contar no cabían precisamente en estos grandes medios, ¿no? A estos grandes medios no les importan mucho ese tipo de historias que nosotros sí estábamos interesados en contar, con el rigor necesario, con el tiempo que necesita para poder investigar algo, ¿no? Entonces, a falta de un espacio informativo, a falta de un espacio en el que pudiéramos decir las cosas que queríamos decir, decidimos crear nuestro propio medio. Y ha sido, digamos, un trabajo bastante complicado y bastante laborioso, porque siempre que se inicia un proyecto independiente hay diversos factores, la supervivencia, el tema económico, el tema editorial, el tema también de ir aprendiendo, el ensayo y error, que hacen que digamos, un proyecto así, periodístico, dirigido por personas jóvenes, pues tenga como sus matices. Esto que me estás diciendo de personas jóvenes, porque siempre que pensamos en periodismo, ¿sabes? Barbudos, canas, señores, que ya son como el teacher y cosas. No. ¿Qué le podrías decir a toda la gente, los chavos? Este programa es para chavos, pues que le entren a la onda del periodismo, porque creo que es un momento histórico en donde la información está fluyendo de aquí para allá inmediatamente. ¿Qué le podrías decir a todos esos chavillos, los papás de los chavillos, toda la gente que nos está viendo, pues o para dedicarse o para entrarle al periodismo y empezar a leer cosas? Claro, como bien dices, creo que a veces el periodismo se contempla como si fuera un oficio muy solemne para personas muy solemnes que están viendo todo desde su tribuna, ¿no? Me parece que hay muchos formatos muy nuevos, hay redes sociales muy nuevas que permiten contar historias, contarlas de manera profunda, contarlas a detalle y, digamos, con esta capacidad creativa. Me parece que esta cuestión de los medios independientes, el no tener como un subsidio estatal, un subsidio por un convenio de publicidad, por ejemplo, hace que se genere mucha creatividad. En consecuencia, que se busquen nuevas plataformas, nuevos formatos, y yo creo que siempre que se es joven, se puede seguir tratando de explorar, ¿no? Joven en alma y joven en edad, en formatos periodísticos. ¡Wow! Mario, pues no manches, está súper interesante. Te agradezco por esta entrevista. Las puertas de Ciencia Aplicada están abiertas porque es bien necesario que los medios, la televisión y todo ello podamos caminar hacia otros derroteros, o sea, podamos darle otra pauta, ¿no? a la realidad misma. Y pues nada, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti y no se olviden de visitar manatí.mx. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla presenta el libro Bienestar y Crueldad Animales, diagnóstico y propuestas para su atención integral.
Esta obra tiene el interés de explicar desde diferentes ciencias por qué los seres humanos discriminan, explotan y violentan a otros seres vivos. Desde esta perspectiva, realizar un estudio integral al exponer diagnósticos, resultados y propuestas de prevención, denuncia, atención y sanciones eficaces que permitirán asegurar condiciones dignas de bienestar a los animales, dando cumplimiento a los compromisos que México y en particular el Estado de Puebla han suscrito al respecto. Les invitamos a descargar el libro en la página del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEP. A lo largo de los siglos, Puebla ha sido una ciudad importante en el ámbito educativo y cultural. Uno de los lugares que lo ejemplifica es la maravillosa Biblioteca Palafoxiana y hoy les propongo un paseo por su historia. Yo soy Yatzel Roldán, acompáñenme en Descubriendo Puebla. La Biblioteca Palafoxiana, que se ubica a un costado de la Catedral de la Ciudad de Puebla, es herencia del obispo Juan de Palafox y Mendoza, quien donó su biblioteca personal el 5 de septiembre de 1646, la cual estaba compuesta por 5,000 volúmenes. La donación fue hecha a favor de los seminaristas de los llamados colegios tridentinos, y se ordenaba que todo aquel que quisiera leer o estudiar podría consultar el acervo del obispo Palafox, por lo que es considerada la primera biblioteca pública de América. Desde entonces se estableció en el antiguo Colegio de San Juan, en donde aún se puede visitar. Al ser una biblioteca seminarista, permitía que el margen de lectura fuera amplio, es decir, no estaba limitado al conocimiento de Dios y su Iglesia. Más bien, se enfocaba al estudio de todo aquello que el ser humano pusiera en el papel, con el objetivo de tener argumentos firmes para defender la fe. Cabe mencionar que las mujeres no tenían permitido estudiar ni aprender a leer, por lo que ellas no tenían acceso. En 1773, el obispo Francisco Fabiani Fuero logró que los fondos procedentes del patrimonio documental jesuítico quedaran en resguardo de la Biblioteca Palafoxiana, cuando Carlos III ordenó la expulsión de la Orden Ignaciana. Además, el obispo Fabiani Fuero estableció la nave principal de 43 metros de longitud de la biblioteca para que la población pudiera disponer de la colección del obispo Palafox, así como la suya propia, y mandó construir los 2 primeros niveles de estantería de ayacahuite, coloyote y cedro. Ernesto de la Torre y Villar cuenta que mientras las bibliotecas de los monasterios dominicos y franciscanos se abrían con trabajo a los estudiosos, las de los jesuitas eran más accesibles. La Biblioteca Palafoxiana, que desde su punto de vista debería llamarse Palafoxiana y de Fabiani Fuero, daba la oportunidad a la sociedad poblana entera de cultivarse. El edificio en sí es una joya arquitectónica, con bellísimos frescos en el techo de la sala principal, además del bello retablo cubierto de hoja de oro del siglo XV, con una pintura enmarcada por 4 columnas salomónicas en la que se aprecia a la Virgen de Trapani, autoría de Nino Pisano, un artista siciliano, debajo de la cual se lee la frase María, trono de sabiduría, rematado por una pintura de Santo Tomás de Aquino, quien es considerado doctor sabio de la Iglesia y ángel custodio de las escuelas. En la gran puerta de la biblioteca se encuentran los escudos del Marquesado de Ariza, que recuerda el título nobiliario que obtuvo Juan de Palafox y Mendoza de su padre, don Jaime Palafox y Rebolledo, marqués de Ariza.
y el escudo de Palafox como obispo de la Puebla de Los Ángeles. En el interior se encuentra una rueda de madera llamada fascistol, que permitía a los lectores consultar varios libros al mismo tiempo sin colocarlos sobre una mesa. El acervo fue creciendo gracias a las donaciones de los obispos Manuel Fernández de Santa Cruz y Francisco Pablo Vázquez, así como a la incorporación de las bibliotecas de los colegios jesuitas. Así que actualmente cuenta con 45.059 volúmenes que datan del siglo XV al XIX y en menor cantidad al XX. El fondo antiguo de la Biblioteca Palafoxiana está conformado por más de 45.000 volúmenes. Cuenta con 7 impresos mexicanos y 9 incunables, cuyo libro más antiguo data de 1473, titulado Los 9 libros de historia, escrito por el padre de la historia, Herodoto. Además, en su acervo se encuentran 5.348 manuscritos, más de 800 impresos sueltos y cerca de 1.500 grabados. Entre sus obras más importantes se encuentran La ciudad de Dios, de San Agustín, del año 1475, La crónica de Nuremberg, de Anton Koberger, del año 1493, y De Humani Corporis Fabrica, de Andrés Vesalio, del año 1543. En 1981 fue nombrada Monumento Histórico de México por su bellísimo recinto ejemplo de barroco novohispano. Dejó de ser biblioteca pública para convertirse en museo, aunque aún da servicio a investigadores de todo el mundo, y en 2005 fue incluida en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO por su impresionante acervo bibliográfico de fondo antiguo. Además de considerarse la primera biblioteca pública del continente, es reconocida como la única en América que conserva en su edificio original el mobiliario, estantería y sobre todo su acervo. Espero que se hayan maravillado tanto como yo al conocer o redescubrir este recinto que se encuentra en el corazón de la ciudad de Puebla y que este 2021 festeja sus 375 años de existencia. Recuerden que pueden escribirnos al correo concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla. Se convoca a las y los integrantes de radios ciudadanas, comunitarias, indígenas, campesinas, estudiantiles y suburbanas, así como de programas radiofónicos de divulgación científica y o difusión cultural, a especialistas de medios de comunicación e información, investigadoras e investigadores, docentes y estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en el segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas, que se celebrarán los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2021. Organizan Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEP, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza.